Muchísimas gracias, estamos en un nuevo episodio de este combo, de esta fusión que hacemos del sitio de Chiapas y de la tienda de la verdad. Muchísimas gracias por recibirnos a los anfitriones. Y hoy tenemos un invitado de lujo, de honor, el doctor Marco Torres Argüello, que nos va a hacer favor de contar parte o algunos fragmentos de su vida, que ha sido pues muy exitosa y de mucha análisis para todos. Ojalá en casita, en el momento que ustedes puedan ver esta charla que tenemos, pues sea de su agrado y la disfruten tanto como la vamos a disfrutar. Gracias también al público maravilloso que esta noche nos acompaña. Pues doctor, vamos a empezar. ¿Cómo se siente usted? Bienvenido a este lugar que usted conoce muy bien. Es una pregunta importantísima para mí, ya que hay una mezcla de emociones al saber que voy a platicar sobre mi historia de vida. No pude evitar conectarme con mis emociones y se me hace de un momento fabuloso estar con las personas que acá me acompañan, el agradecerte que me hayas invitado a algo que pues que no estaba en mi diario personal. Gracias, Alex. Gracias. Y pues compartir parte de mi vida es emocionante para mí. Vamos a conocer a un gran personaje de Comitán y vaya, ojalá la charla, la entrevista pues sea de su total agrado. Doctor, comenzamos con la parte de su infancia. Nos acompaña también a Mar, que en la ocasión anterior, la semana anterior, estuvo aquí entrevistada. Y a veces cuando llegamos a la pregunta final, muchos entrevistados pues nos dicen es la más difícil, así que vamos a ir suavecito hasta llegar al final. Y Doc, ¿qué nos platica usted de su infancia? ¿Cómo la recuerda? ¿Todavía se perciben algunos olores, sabores? Una infancia tal vez que no fue en la ciudad, pero sí en el campo. ¿Qué le marcó en su infancia? Si tuviese yo que poner un adjetivo, fue algo maravilloso. En su momento no lo entendí, pero ahora, a mis 63 años, es algo que no, aún queriéndolo apreciar, no puedo. Yo me crié en el campo, me crié en una parte de México sumamente pobre, que se conoce como Valle del Mezquital. Eso fue una fortuna debido a que mi padre, que en paz descanse, era maestro de misiones culturales. Las misiones culturales era maestro de carpintería y estas misiones iban a las zonas más pobres de nuestra nación, y mi papá pues enseñaba eso para que tuviesen herramientas para salir adelante desde dejar lo que tradicionalmente hacían como parte del campo. Me crié entre garambullos, entre choconostles, entre chimicuiles, pero lo más importante, y uno que otro burro, porque en los burritos íbamos a traer agua a los jagüeyes. Mis compañeritos eran niños de campo y la parte donde yo me crié principalmente eran niños otomís. Los otomís tenían algo muy especial. No sé si el término es el más correcto, pero veneraban al campo. Y era su comida tan concreta, tan fácil de decir el menú, porque no tenían mucho. Era comer hormigas, comer gusanos, pero unos gusanos deliciosos. El estar con mi padre en esas zonas me permitió convivir con la naturaleza de una manera muy especial. Aprendí a raspar a los magueyes para que con un tipo de tecomate especial que hay en esa zona jaláramos el aguamiel, que era la leche para muchos niños. El pulque es diferente, el pulque ya está fermentado, pero el aguamiel era muy nutritiva. Y en los borregos
eran de la piel de los borregos, se hacían de tal manera que no escapaba nada. La bota le llamaban ellos, que era jalar el aguamiel y llenar las botas para llevarlos y se produjera la fermentación del aguamiel y así el pulque. Pero eso tardaba un año nada más. Mi padre tenía que estar de pueblo en pueblo un año. Y eso que en su momento pudo haber sido molesto, marcó mi vida, porque yo tenía que adaptarme a diferentes contextos, a diferentes escuelas. Y por alguna razón que no me explico todavía, era casi factor común que el maestro o maestra donde yo llegara dijera, a ver, ¿quién es el nuevo? Y pues el nuevo era yo. Y eso hacía que me pusieran en la mira, y no solamente eso, como que el maestro o maestra le gustaba demostrar que la escuela era superior a la que yo venía. Y eso implicaba que me hicieran cuestionamientos que en muchas ocasiones me evidenciaban. Y fue importante, ya que fue desarrollando en mí una capacidad que a veces es olvidada, la capacidad de adaptación, que ahora sé que eso fue una herramienta que en la actualidad es sumamente importante. Su niñez la pasó en el campo, de pueblo en pueblo. El tema de la carpintería, también le marcó, es decir, su padre en las misiones culturales le enseñaba, vente mijo, vamos a aprender a hacer la silla, la mesa. ¿Había conceptos ahí de carpintería también? Sí, nada más que esa característica, yo no puedo autocatalogarme como parte del espectro autista, pero ahora que ya como médico y como terapeuta me doy cuenta que tenía yo características de ese espectro. Jugaba yo solo, las amistades, debido a la densidad poblacional, éramos muy pocos niños, y era nada más ir a traer agua al jagüey, ir a traer el aguamiel y cortar pemuches, choconoscles, o ir a sacar gusanos. El chimicuil, que es el gusano de maguey, hay dos tipos de chimicuil: el blanco, que es el que vive en el maguey, y el rojo, que es el de tierra. Por cierto, muy sabrosos. Bueno, a mí me gustaban. Y los garambullos, que son las frutas que dan los cactus, también es muy sabroso, a tal grado que ya se me hizo agua la boca. Y esa parte es la parte hermosa. Yo no recuerdo, sinceramente, a pesar de que mi padre era muy estricto, yo no recuerdo algo feo o algo que haya sido displacentero, más que un detalle. Mi papá quería, como él decía, voy a convertirte en un hombre. Obviamente había veces que le agregaba de bien, un hombre honrado. Y me contaba una fábula que decía que era un libro de don Juan T. González. Hasta la fecha no sé quién es don Juan T. González, pero para mí me marcaba. Él contaba que en una ocasión habían matado a un hombre y que llegó el juez y que le dijo, revísale las manos, está llena de callos, entonces han matado a un hombre honrado. Y se me grabó. Pero para eso mi papá le molestaba el tipo de voz, el tono de voz que yo tengo de niño. A mi papá le molestaba. Era algo que también me marcó, porque decía, ahí viene el de la voz chillona. Y no sé, no puedo pensar por él, pero sí lo que yo hacía para cubrir esa expectativa de mi padre. Y una de ellas, en las misiones culturales, hacían las famosas horas sociales. Y uno de los protagonistas de la hora social era yo, pero como boxeador. O sea, yo tenía que boxear, y obviamente
aguantar golpes y tratar de ganar. Tristemente los niños de campo, digo, no tristemente, tristemente para mí, Son para ellos era un fuertes, logro. sí. Sí, eran fuertes, muy fuertes para mí. Y pues casi siempre era yo el perdedor. Y recordarme como perdedor, como niño, también tuvo su impacto, que ya después, en mi adolescencia, dio frutos, pero que en su momento era doloroso. Terminar llorando y decirle a mi padre, perdí, papá. Una infancia difícil, Doc, pero pues de eso aprendió a llegar a donde está. Después de la infancia difícil, dura, que usted nos cuenta, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Ya llegaban tal vez los primeros amores, las primeras novias? ¿Ya vino usted a alguna ciudad o siguió usted en el campo? Bueno, para empezar, el trabajo de mi padre como maestro de misiones culturales me permitió conocer todo el estado de Hidalgo. Desde, por decir algunos nombres, Molango, Caxuxí, Izmiquilpan, San Agustín Tlaxiaca, Huejutla de Reyes, Hidalgo. En Huejutla, que es donde se juntan ¿cómo se llama? Las huastecas, donde se junta la huasteca veracruzana, la tamaulipeca, la hidalguense y la potosina. O sea, era un lugar también muy especial por la diversidad que había, la diversidad étnica, y ahí hice el primer año de secundaria, que también ahí ya se mezclaba otra cosa, se mezclaba las edades, y yo ahí fue cuando me di cuenta de que pues era yo rechazado. Primero, porque significaba yo ser el hijo de alguien que ejercía poder como maestro. Entonces ya era un estigma, es el hijo del maestro de la misión cultural. Increíblemente los estigmas son etiquetas que son muy difíciles de quitar. Y hay estigmas de diferentes tipos. Mi primer apodo era el zancudo, porque era yo flaco y chico, pues, de estatura. Y ahí vino el zancudo por acá, el zancudo por allá. Pero ese zancudo tenía características que lo distinguían del grupo. Era creativo. Yo una vez nos dejaron hacer una maqueta, y a lo que hice no le fue bien en lo que les voy a platicar, porque inspirado en Calimán, empecé a diseñar una cerbatana que aventara dardos, y yo escuchaba. Para mí escuchar a Calimán era grandioso, desde la forma en que lo anunciaban y que era bueno, no mataba, nada más los adormecía. Entonces aprendí a usar mi cerbatana de tal grado que las pobres lagartijas, cuando hacían así, pues yo las mataba. Y una de esas pobres lagartijas, que no quisiera estar en su pellejo, la llevé a un hormiguero. Y la hormiga hizo un trabajo tan fabuloso que se comió toda la carnita y me dejó un esqueletito, pero como yo veía en los libros que eran los dinosaurios, y de hecho la lagartija es un dinosaurio actual. ¿Qué hice le construí un volcán y diseñé una maqueta en la cual la maestra le gustó mucho? Pero esa maqueta duraría, yo creo que 5 minutos después de que entramos a clases. La pisotearon, brincaron sobre mi maqueta y la hicieron pedacitos. Ese día, saliendo de clases, me agarraron a pedradas. Ahora sí,
Dice que con la vara que mides serás medido, porque me agarraron como lagartija. Y tuve que salir corriendo con mi mochila, que en ese tiempo la mochila era como un cinturoncito, 2 cinturoncitos, y la agarradera. Entonces imagínense, apedreado. Y todo mi delito había sido crear una maqueta que había llamado la atención. Eso fue en mi primer año de secundaria. Y ahí mi primer amor fue mi maestra de biología. Que por cierto, lo que recuerdo, estaba muy guapa. Entonces me enamoro de la maestra de biología. Aparte de que mis calificaciones eran buenas, con ella era lo máximo. Entonces dije, bueno, de aquí soy. Y empecé a interesarme por las ciencias biológicas. Y por ahí parece ser que va mi tendencia a estudiar medicina. Nos cuenta usted de su infancia, ya de la adolescencia. ¿Sigue siendo difícil? ¿Sigue siendo en las comunidades? ¿Hay algún punto en donde usted diga, yo estaba destinado a hacer o a repetir el camino de las misiones culturales o a ser carpintero, pero tal vez ese gusto por la biología, por las ciencias, decir, bueno, aquí mi camino va a ser otro, papá, discúlpame, voy a ser doctor, o papá, sí voy a hacer a misiones, pero también médico? ¿Cómo fue esa parte de elegir ya el camino? Bueno, yo creo que es una pregunta muy triste para mí, ya que yo no dudo que mi padre me haya querido. Esa parte no la dudo. Pero el rompimiento fue un evento de agresión, ¿sí? Para mi papá, el castigarme, pues era parte de su función de vida, como él decía, ¿no? Pero que sí fue la ruptura con él. Fue una ruptura, entonces la carpintería para mí no estaba dentro de mis planes. Aparte que no tenía yo características. Me acuerdo que una vez me dejó un trabajo de hacer unas sillas. Y pues, en unas cosas me lucí, pero lo que eché a perder era básico. Hice el escople al revés. En lugar de, pero el diseño quedó bonita, porque en lugar de que quedara así para colocarse cómodo, lo hice al revés. El que se sentaba tenía que quedar así. Entonces me fue como en feria. Y una de las anécdotas que fue decisiva para mí fue que mi papá había comprado en ese entonces un flexómetro que se podía jugar como yo-yo. Se le quitaba el seguro y al hacerle así se iba el flexómetro, pero regresaba. Entonces en esa ocasión mi papá estaba estrenando un cepillo japonés marca Makita, y era pues su quedar bien de mi papá. Entonces me dice, hijo, agarra la madera, voy a cantear la regla. Entonces mi papá empezó a correr, pero era manual, pero pesado a comparación de las garlopas y de los cepillos tradicionales. Entonces, por estar jugando con el flexómetro, agarré la madera con la mano izquierda, cuando no soy zurdo, era agarrarla con la mano derecha. Se voltea la regla y me cae el cepillo y me cepilla los dedos. Entonces se forma hueso, viruta de hueso. Para mí fue impactante, también para mi padre. Nada más que él reaccionó con violencia. Él dice, ya no te voy a pegar como niño, te voy a pegar como hombre. Y me da un puñetazo que me hace pasar del banco de carpintería al otro lado. Eso marcó la relación con mi padre. Marcó tanto que al final de cuentas me cercioro que el haber hecho psicoterapia tenía mucho de esa parte, por lo que después hago la psicoterapia. La medicina por la maestra de biología y la psicoterapia por esa vivencia
y ese encuentro con la violencia, que hasta la fecha es lo que me ha marcado mi ruta de vida. Decía usted que se destacó con las maquetas en la biología, que se destacó en el box, que se destacó en muchas cosas, pero... Bueno, en el box no me destaqué. Bueno, Bueno, sí me destaqué, pero por racidas que me pegaban, no porque yo haya sido buen boxeador. Tan bueno. Sí. ¿Cómo le ayudaron las ciencias, en especial las matemáticas, para decir, bueno, ya me di cuenta que no va por ahí por la carpintería, pero ahora quiero biología, o quiero medicina, o quiero psicología? ¿Dónde le ayudan las matemáticas, las ciencias y todo esto? Pues yo considero que si tuviese que ver un solo factor, pues no. Fue multifactorial todo. Las matemáticas me ayudan porque un maestro con el que, pues a lo mejor no es el término, pero finalmente así fue, que al salirme de mi casa, triste más que enojado, llorando, y llegar a un lugar donde coincidentemente era una escuela particular, al no tener ya el apoyo del dinero, entonces yo no tenía cómo seguir, y me regalo con el maestro, le digo, profe, le voy a ayudar, le quiero ayudar, quiero que me haga el examen. Dice, mira, solamente si pasaras el examen de trigonometría, te voy a ayudar, pero quiero decirte algo, que tus compañeros que están, la mayor parte reprobó trigonometría. ¿Quieres con esa condición? Pues de acuerdo. Y me acuerdo que el examen me lo hizo en una hoja. Eran 5 preguntas. Las 3 primeras, la primera mala, la segunda mala. Dice, me hizo así, profe, califíqueme esa, la última, del anverso de la hoja. Y la saco buena. Pero dice, con esto no pasas. Pero, profe, las otras están en la parte de atrás. Bueno, dice, te da vuelta. Es una de las anécdotas más significativas para mí. Buena y buena. Y se rasca la cabeza el maestro. Le decíamos el maestro Chemita. Era un maestro, o a lo mejor es, de Suchiapa. Y dice el maestro Chemita, pues ya me fregaste, te voy a ayudar. Entonces no repruebo la secundaria y me voy a la preparatoria. En la preparatoria ya me voy a Tuxtla. En la preparatoria, el maestro Romeo Bustamante Abadía, que por cierto, por azares del destino, es pariente mío. Pero en aquel entonces, el profesor Bustamante me daba español. Y hago un escrito donde yo escribo cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, cómo se va a desencadenar. Y yo ahí, en aquel tiempo pues no había computadoras. Yo escribo que había sido el sueño de un soldado. Un soldado soñó que lo estaban atacando y tocó un botón. Y que así había empezado la Tercera Guerra Mundial. Entonces el maestro, cuando empezó a calificar, me dice, oye Marco, ¿de dónde copiaste esto? Pues no lo copié, se me ocurrió. Pues ese párrafo hizo que el maestro Bustamante me becara y toda la prepa me lo paso becado. Todos mis libros me los regala la preparatoria. Bueno, no la preparatoria, la dirección de la preparatoria. Y ahí me enamoro por primera vez de una muchacha de Tonalá, que por cierto, pues ante mis ojos y ante los ojos de muchos de mis compañeros, estaba bonita. Nada más que ella es de una familia rica de Tonalá.
Y sus pretendientes en aquel entonces llegaban en los LTD, que era el carro de moda. Y ella le habían comprado un Pacer. Lo tengo presente porque el Pacer parecía pecera. Era un carro muy raro. No sé si lo conocieron. Pero el caso es de que yo me sentía, en lugar de ayudarme, que fuera mi novia, fue peor, porque me sentía yo con mi autoestima más baja. Porque yo nomás tenía un pantalón y una camisa. O sea que lo tenía yo que lavar y planchar en la noche para ponérmelo al día siguiente. Entonces mi mente no estaba que ella fuera mi novia. Y un día me dice, es que yo me siento orgullosa de ser la novia del mejor estudiante de la prepa. Porque, pues ciertamente, si lo vemos en números, que tampoco es la realidad, pues fueron excelentes calificaciones. Entonces ahí me enamoro con una persona que fue 7 años mi novia. Y que terminamos porque la di por muerta. Yo estaba becado y regresé a buscarla. Yo estaba en Chihuahua en ese entonces. Vine a buscarla y a donde vivía en México, que era la colonia Roma, estaba todo destruido. Y voy a Tonalá y su casa cerrada. Entonces la doy por muerta. Y aunque parezca difícil, porque aquí hay orejas que no quiero que lo escuchen, aunque parezca difícil, mi segunda novia es actualmente mi esposa, la mamá de Mario. Que tampoco me lo ha creído, pero es cierto. Solo a 2 personas les pedí que fueran mi novia. A la que di por muerta, que no estaba muerta, andaba de parranda, y a mi esposa. Porque la historia de mi esposa también yo dije que me iba a casar con una persona de la familia de ella, no sabía quién iba a ser, pero de mi padrino. O sea que dije, me voy a casar con una persona de la familia de mi padrino. Y el papá, mi suegro, era el papá y de mi esposa, hermano de mi padrino. Entonces, por azares de la vida, tracé mi ruta y la cumplí. Se vuelve usted el mejor alumno de la prepa, pero luego, bueno, ¿cómo logra la carrera de medicina? ¿Dónde la estudia? Ya me habló usted de Chihuahua, de Tuxtla, de Hidalgo, de muchos lugares, pero ¿dónde estudia medicina? Bueno, estudio medicina y con mucho orgullo, la Universidad Autónoma de Chiapas, y soy de la 4ª generación. Cuando nosotros nos decían, ni vayas a decir que eres de Chiapas, porque no vas a tener pacientes. Definitivamente, inventa una mentira, pero no vais a decir que eres de Chiapas. La 4ª generación, pues estábamos empezando, y menos una escuela que está empezando. Entonces, esas situaciones, si lo veo desde una perspectiva, me limitaron. Pero si lo veo desde mi autoestima, que estaba yo muy abajo, le eché más ganas, como decimos. ¿Y qué pasó? Lo que en su momento fue disfuncional, se torna en algo muy funcional. Mi primer letrero como médico era de este tamañito y estaba abajo, escondido, abajo de unas bugambilias. Y es acá, nada más que de aquel lado. Decía, y con letra dorada y manuscrita, decía doctor Marco Antonio Torres, pero solo yo sabía que ahí estaba, porque tenía yo miedo de que dijeran no sirve. Entonces me estudio y resulta que me becan a Estados Unidos. Para empezar, en la universidad, muchos de mis maestros crearon un mito de mi persona, porque no era cierto. Creían que tenía yo mente fotográfica. Había un maestro que por su forma de ser tan estricto, en la escuela de medicina le teníamos miedo.
Digo le teníamos porque yo creo que era el que lo encabezaba, y era el maestro de neurología. Y un día se le ocurrió decir al maestro de neurología: miren, dice, si alguno de ustedes me dice los pares de nervios craneales sin titubear, exenta neurología. Pues la propuesta era maravillosa. Y yo, dentro de mis compañeros está el doctor Luis Ignacio Avendaño, que por ser la letra A fue el primero que le preguntaron. Y me acuerdo que le dijo el maestro: a ver, Luis Ignacio, dime el quinto par craneal. El quinto, ya titubeaste, el que sigue. Para eso yo, repasándolos, dije yo, de aquí a que llegue Torres, pero no, eran lo que daban mirando. ¿Qué me miras? Ya titubeaste. Y así llega a mi nombre, Torres. Séptimo par craneal, facial. Me queda mirando. Octavo par craneal, auditivo. Primer par craneal, me olvidé ahorita, el de la nariz, Nasal. Sí, bueno, pero ese es el nasal. Y así. Quinto par craneal, vago. El caso fue de que no le fallé. Estoy hablando de que soy de 1984, cuarta generación, no sé cuántos años han pasado. 38 años. Entonces el maestro dice: no, pues miren, tienen un caso de mente fotográfica. Terminamos la clase. Dice: pero ¿sabes qué, Marco? No te voy a exentar, porque si no, no aprenderías. Te voy a fallar a mi palabra. Bueno, pero el maestro me fue siguiendo. Oye, ¿cómo le hiciste? Mira, dime. Es el primer caso de mente fotográfica. ¿Cuál mente fotográfica? Lo que hice fue muy sencillo. Utilicé la analogía. ¿Por qué 8? ¿Qué forma tiene el oído? Un 8. Auditivo. ¿Sí? El 7 fue mi problema, porque el 7 dije: ¿con qué lo relaciono? Pero como me gustaban ver las revistas, había un enemigo de Batman, que era el Acertijo. El Acertijo tiene esta forma. Cambié el Acertijo por el número 7. Y me acordé, 7. Entonces no le titubeé. Para el maestro, yo creo que si ve esto va a decir: ajá, y eso fue lo que hiciste. Porque nunca quise decirle ni a mis compañeros el secreto. Y luego tenía yo me pusieron ese estigma, porque yo arreglaba aparadores en la tienda donde yo trabajaba. Era una tienda para vender ropa. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me dejaban encerrado y a las 6 de la mañana me abrían la tienda para que yo saliera. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice para que consideraran eso? Lo que hice fue lo siguiente. Yo llegaba y me aprendía una parte. Me aprendía por ejemplo, si me dejaban cómo se clasificaba o cómo se dividía el cerebro. Y lo estudiaba yo bien, a detalle. Y me aprendía yo lo más importante. Al otro día llegaba con mis compañeros, no a todos, a los que yo consideraba los más inteligentes y los que nada más los tenían para estudiar. Y les llegaba y les decía: fíjense que el cerebro se divide en estas 3: corteza, sistema límbico y el mesencéfalo y la médula ósea. Y se los enseñaba yo. Sin decirles: díganme qué estudiaron, me decían que habían estudiado. Cuando llegaba la hora de que el maestro decía: ¿quién quiere dar la clase? No sé si decir tramposamente, porque había algo de trampita. Yo. Y decía yo lo que había estudiado, más lo que habían estudiado mis compañeros. Entonces, ante los maestros, me pusieron otro estigma.
que yo era el matado. Matado, pues creo que también ustedes les han de haber dicho así, cuando alguien se quemaba las pestañas estudiando toda la noche. Yo no lo hacía. Entonces, esa situación hizo que los maestros me recordaran y que se hicieran mis amigos. Que después, en la creación del instituto, tuvo que ver eso, porque el director de la Escuela de Medicina me apoyó. Yo ya ni sé por qué te estoy diciendo esta parte. Bueno, ¿y cómo lo conectamos? Un alumno, vaya, muy destacado de medicina en Chiapas, ¿y cómo se va a Estados Unidos? ¿Cómo fue dejar todas sus raíces? Un alumno que de niño vivió en el campo, que pasó todas esas situaciones ya de joven, y llegar a Estados Unidos. ¿Hablabas tú inglés? No, ni hasta la fecha, no lo hablo. Sé expresarme, sé entenderte, pero no es mi lengua materna. Bueno, eso sucedió porque era gobernador del estado, Juan Sabines, el hermano del poeta. Era Sabines. ¿Gutiérrez o Guerrero? Juan Sabines. Sí, porque Guerrero es el que acaba de pasar, ¿no? Gutiérrez, Juan Sabines Gutiérrez. Él era Juan Sabines Gutiérrez era el gobernador. Entonces Juan Sabines me conoció en la escuela, incluso tengo una foto que conservo mucho porque es donde me premian en la preparatoria. Y ahí Juan Sabines me beca, no solamente a mí, sino a los mejores alumnos de la UNACH. Y es que me voy a Estados Unidos. Pero era presidente de la República el que dijo que iba a llorar por el peso como un perro, entre las cejas grandes, que no quiero ni acordarme por lo que me hizo, que se casó con una persona que realmente no tenía currículum, se le puede decir. Bueno, ahorita no se acuerda. Bueno, fue en el 81. No, en el 76. Echeverría Álvarez, Después de Echeverría. ¿Madrid? No, Miguel de la Madrid Hurtado no. Bueno, el caso es de que este presidente es recordado porque en una de sus conferencias dijo que iba a defender el peso López Portillo, José López Portillo. José López Portillo, estábamos en la universidad escuchando lo que iba a decir el presidente de México. Y recuerdo que se puso a llorar y dijo que iba a defender el peso como un perro. Entre las becas que se regresaron a México, que regresó López Portillo, estaba la mía. Por eso me regreso. Tengo el reconocimiento, el diploma de la Universidad de Albuquerque. Y allá me pasó algo muy curioso. Tenía yo los roommates, o sea, los compañeros de cuarto, tenía yo a un japonés, que no me olvido su nombre porque era Fumihiko Sasaki. Fumihiko Sasaki era un cerebro japonés, y él era cinta negra en karate, y yo llegué a la cinta marrón segundo grado, se puede decir. Entonces entrenábamos juntos y corríamos juntos en la pista de la universidad. Un día se nos agrega una persona como de 70 años. Al japonés le habla en japonés y a mí me habla en español, no me habló en inglés. Y corrimos, sin saber que el que había corrido con nosotros era el director de la Universidad de Albuquerque, que ahorita no Gerard Slavin. Al regresarnos prematuramente, nos dice la universidad que no podían darnos un documento si no nos hacían un examen, y nos piden que hagamos el examen. Y paradójicamente, digo paradójicamente porque me gusta de vez en cuando tomarme mis tequilas, hice un trabajo que se llama El efecto del alcohol sobre el sistema nervioso. Pero en mi poco inglés
lo fui puliendo. Y mi ayudante, imagínense esa combinación. Un japonés hablando inglés y yo. Era un inglés que solo nosotros nos entendíamos, pero me ayudó. Y cuando presenté el examen, mi inglés fue bastante bueno. Pero lo curioso de esto, y es una anécdota que tampoco me gusta decirlo, pero que es la realidad, fue de que cuando yo llegué a Estados Unidos, me dice el advisor se le llama al alumno que se encarga de supervisar. No sé qué me dijo en inglés y le dije, yes. Pasó, al rato miro desfilar los chicanos, mexicoamericanos, y el advisor, y llevaron una caja de cerveza y una botella de whisky. Entonces imagínate, y en mi grupo. Entonces se hizo un relajo. Me acuerdo que no me enorgullece, pero fue la realidad. Pateé las puertas. Pateé puertas y se hizo un escándalo. Y según yo no había pasado nada. Llega el día que nos entregan los documentos. Por eso lo estoy platicando. Porque me entregan los documentos y mi compañero que seguía, el doctor, que ahorita es una eminencia, el doctor Roberto Ovilla Martínez, que es conocido a nivel mundial porque hizo la nueva técnica de trasplante de médula y es un chiapaneco que estudió en la UNACH. Él no le entregan su documento y a mí me lo entregan con honores. Entonces el doctor Ovilla, Roberto, dice, levanta la mano, dice, mi documento, y le contestan que si se atrevía a pedirlo, porque el relajo había empezado en su cuarto, no en el mío. Entonces, para los directivos, el que había fallado era Roberto Villa. Pues agarro mi documento, me levanto y les digo, el que no merece su documento soy yo. Aquí está. Ese acto, saber qué se imaginó el doctor Kadlubik. No. ¿Cómo le dice que se llama? No, Gregorius Kadlubik es otro importante también. Bueno, el director. Le conmovió eso. Y cuando terminó la ceremonia, me dice, oye, me dio una explicación. Mi vida se la he dedicado a la universidad, no tengo hijos. ¿Quieres ser mi hijo? O sea, me iba a adoptar. ¿Sí? Entonces imagínense, no tuviera yo el gusto de estar aquí con ustedes si esto hubiese sucedido. Pero es una anécdota de las más impactantes en mi vida. Que me iban a lo mejor estuviera yo bien riquillo, pero mi vida es esta, ¿sí? Entonces, esa es la historia en Estados Unidos. Regresa usted a Comitán, a Chiapas, y pone su consultorio, empieza a tener algunos pacientes, empieza a correr la voz. ¿Cómo fue esa parte de decir, ya no soy estudiante, ya no soy becado internacionalmente, ya radico en una ciudad de Chiapas y ya soy doctor, ya soy médico general? Sí, lo que pasa es de que donde hice mi servicio social, que fue en Tzimol, como no tenía yo dónde vivir, viví en la clínica. Curiosamente, la mayor parte de médicos que hacemos servicio social van a sus horarios y se regresan. Por necesidad personal, no fue así. Lo que sucedió fue de que atendí yo a todas horas. Y eso me dio un lugar, sin proponérmelo, que la gente de Tzimol me apreciara. Y me conocieron como el doctor de Tzimol. Entonces mi primer consulta fue de Tzimol. Y yo iba a dar consulta a Tzimol hasta que la gente de Comitán, que iba a Tzimol, empezó a cubrir mi tiempo y dejé de ir a Tzimol. Entonces es que me quedo dando consulta en Comitán. Pero afortunadamente, desde que fui estudiante, tuve pacientes.
tuve la fortuna, no sé cómo llamarle, de tener pacientes. Del doctor del Simul al doctor de Comitán, ¿en qué momento dice usted, la medicina me gusta, me apasiona, pero me falta algo que es estudiar el comportamiento de mis pacientes, de mi familia, de mis seres, y la parte que usted también maneja de la psicología, del psicoanálisis, de la sexualidad humana? ¿En qué momento dice, me falta algo o quiero esto? Bueno, es que en realidad siempre me faltaron varias cosas, y una de ellas era mi cédula profesional. Entonces acá mis compañeros médicos empezaron a decir que yo no era médico, que no tenía cédula profesional. Entonces empiezo a ahorrar y me voy a la Ciudad de México y traigo mi cédula. Esto es importante para mí porque me empecé a dar cuenta del comportamiento humano. Aunque suene raro, no sé si llamarle inocencia en mi forma de ser en ese tiempo o tontería, porque no anteponía yo las cosas, y ahí es donde me doy cuenta la importancia de haber sido un niño de campo. No existía la malicia, no existía eso de piensa mal y acertarás. Y el caso es de que me doy cuenta que como médico, ver el cuerpo es ver al ser humano en forma incompleta, y que hay que ver cómo siente. Y es cuando yo empiezo a buscar la posibilidad de una especialidad y llego al primer diplomado, el diplomado en sexualidad humana, que lo hace la Universidad de Chiapas. En aquel entonces era el ICACH, que ahora se llama UNICACH, y ahí empiezo a estudiar sexología. No quedando conforme, me voy a la Ciudad de México, al Instituto Mexicano de Sexología, y ahí me sigo a otras instituciones, y hacen que me interese por conocer al ser humano, pero empezando conmigo, porque en ese tiempo cierro el problema emocional con mi padre. Me las ingenio, y debido a una terapia que tuve en México, en la cual me quise matar, me quise suicidar tirándome de un edificio, regreso y cubro esa parte pendiente de mi vida, y es el motor fortísimo para que actualmente el instituto que conocen, el Instituto de Sexología del Estado, tome fuerza, y doy mi vida porque para mí es un hijo más. El Instituto de Estudios en Sexualidad Humana del Estado de Chiapas viene siendo un hijo más para mí, y no sé si ya me brinqué mucho, pero en mi vida podría yo pasarme bastante tiempo comentándosela, y creo yo que no sería lo más funcional. Hay un momento, Doc, yo sé que es muy difícil, tal vez sea una pregunta que le han hecho algunas ocasiones, un tema de salud. Decía usted, tal vez guardó mucho las emociones, no las gestionó, pero se deriva, no sé si a consecuencia de ello, usted nos dirá, un tema de salud muy, muy fuerte. ¿Cómo lo superó? Y como dice, antes de entrar a la grabación de este programa, me decía, es que había una expectativa de vida, y aquí estamos, gracias a Dios, viéndolo, platicando y tomando café en este lugar. Sí, sí es algo impactante. Todas las lecciones que me ha dado la vida han sido hermosas, pero la más difícil es el cáncer, ser sobreviviente de cáncer, ya que el tipo de cáncer, se le llama estirpe histológica el tipo de cáncer, y no todos los cánceres son iguales. Entonces aparece un cáncer en mi estómago muy, muy agresivo, que hace que me tengan que quitar todo el estómago, y me conectan el intestino con el esófago, que es el tubito con el que tragamos. La sobrevida de ese cáncer es de 4 años cuando nos va bien, 5 si ya está a todo dar. Hay personas que les cortan una parte del estómago. En mi caso fue una gastrectomía total, técnicamente así se llama, y me dieron quimioterapia y radioterapia. En lo personal fue doblemente difícil y complejo por ser médico, pero hubo algo muy importante, y sí me gusta compartirlo porque creo que fue parte fundamental de lo que ahora soy, y es la aceptación. Con mi esposa, con Mili, le dije, Emi, no puedo, porque le llamó la atención la forma en que tomé
cuando vi los resultados. Digo, mira, Emi, la vida ha sido tan hermosa conmigo, me ha dado cosas que no merezco, que no se vale que ahora ponga yo el grito en el cielo. Textualmente esa fue mi palabra. Dice, ¿cómo? Sí, le digo. Así como no hice fiestas ni nada con todo lo hermoso que me ha dado, tampoco se vale que ahora me vaya yo para abajo. Muchos se mueren de un accidente, se mueren de otra manera. Y a mí me está dando la oportunidad y voy a hacer todo lo que tenga yo que hacer para sobrevivir. Y pues no puedo evitar temblar porque de verdad es una experiencia sumamente difícil, pero enriquecedora. Pasar la quimioterapia, que es como que nos pusieran fuego en las venas, la radioterapia, y quedar un huesito y sentir frío, es difícil, pero también es para mí la gran maestra, la lección maestra de mi vida. Ahorita o ahora voy a hacer 9 años. Y pues si me dicen, oye Marco, ¿quieres comer un tamal de bola? Me lo como. Pero si me piden que yo dé una explicación, ¿qué pasa con el metabolismo de mi cuerpo? No puedo. No lo sé. No lo sé ni me atrevo a decirlo, porque no tengo la respuesta. Y mejor así que quede. Mejor así que quede. La pregunta más difícil, Doc, de este espacio, antes de hacérsela, tenemos una sección que se llama El Mojol, y en El Mojol agradecemos mucho a la gente que nos acompaña, a la Tienda de la Verdad, a sus anfitriones que usted los conoce, gracias al Colegio Itaes, a San Marcos, pero a nuestro invitado le damos estos segundos, estos minutos de las cámaras para que anuncie algo, algún instituto, algún consultorio, se vende un terreno, una casa, lo que usted quiera. Ahí está la cámara. Pues fíjate que quiero vender un clown, quiero vender un payaso. Dentro de mi formación me di cuenta que gran parte de lo que me había destruido era no ser yo, y que hasta la fecha me sigue destruyendo. Ya no igual, porque ahora me destruyo dándome cuenta, y parece que no fuera diferente, pero sí lo es. Y en esa búsqueda, algo que me olvidé de comentar, conocí a Alain Vigneault, que es el payaso, sin temor a equivocarme, más famoso que utiliza el clown como terapia, porque hay otros clown. Y el haberlo conocido me hizo conocer lo ridículo que he sido en la vida. Y también me di cuenta que solamente si me doy permiso de ser ridículo, puedo mostrar verdaderamente lo que soy. También me di cuenta que el clown es sinónimo de volver a ser niño, con la diferencia que ya tengo experiencia de vida. Entonces el clown me sirve porque me doy cuenta que el no yo, como diría la corriente gestáltica, es lo que somos, es lo que soy, es lo que aprendí a ser. Tengo tanto miedo existencial a que me rechacen que me convierto en lo que no soy y desprecio la esencia de mi ser. Entonces, si algo tuviese que vender, aunque no me gusta la palabra vender, pero sé que estoy en una cultura en la que el dinero se ha vuelto el nuevo Dios, es que me atreví a decir que voy a vender un clown, pero no lo quiero vender. Quiero que conozcan cada uno de ustedes el clown que llevan dentro y que le den permiso de salir. Y se van a dar cuenta de lo hermoso que es conocer esa parte. Porque el clown permite la ruta de vida. Y la ruta de vida, que lo hemos comentado mucho con Mario, porque ahora también siento esa satisfacción de que vamos en la misma ruta, con diferentes caminos obviamente, pero en la misma ruta de vida. El clown me lleva a conocer el amor, y esto sí quisiera que fuese un mojol de esos que lo queden pensando y sintiendo, porque para poder amar a los demás hay que amarse a sí mismo, y eso solo se inicia con la autoexploración. Y me gusta mucho repetirlo: si me exploro, me conozco. Si me conozco, me entiendo. Si me entiendo, me acepto. Si me acepto, me respeto. Si me respeto, me quiero.
Y si me quiero, me amo. Y solamente si me amo, puedo amar a los demás. Y a fin de cuentas, esto es lo que hace que aparezca mi otro hijo, que es el Instituto de Estudios en Sexualidad Humana del Estado de Chiapas, que a mucho orgullo es conocido en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y si de algo sirve, ¿cómo me hubiese encantado que nosotros como comitecos nos sintamos orgullosos de ser reconocidos en otras partes del mundo? No lo hago a título personal, pero sí como representante de los comitecos. Porque es muy bonito ver en un congreso mundial que la gente se para a aplaudir a un payaso, a un clown. Entonces, para mí es fascinante platicar con ustedes. Los invito a que conozcan el instituto, porque va tras la búsqueda de la calidad humana. Y con la frase que quiero terminar, que es lo que a mis 63 años puedo sintetizar mi historia de vida, es en la frase que dice que si soy sensible, soy incapaz de hacerte daño. No podría. Y si lo tomo en todo su contexto, es el único camino contra el problema mayor que tenemos en Occidente, que se llama violencia. La violencia es el no respeto. Y lo peor de todo, no me respeto. Y termino siendo lo que no soy. Entonces, sí, la invitación es para que pues me den la oportunidad algún día de volver a platicar con ustedes, a lo mejor en otro espacio o en este mismo, y seguirles compartiendo lo que a mí me ha movido, que me siento muy orgulloso de poderlo platicar, y una felicidad muy grande de que me permitan compartirlo. Pues muchísimas gracias. Fuerte aplauso para el doctor Marco Torres Argüello, que nos brindó, pues nos abrió las puertas de su corazón, de su alma, sí, en esta entrevista. Muchísimas gracias. Hoy el productor está Alex Solórzano. Muchas gracias. Gracias a quienes nos abren las puertas de este lugar maravilloso y gracias a quienes se quedan en el público para vernos. Muchísimas gracias. Dios mediante, nos vemos en el próximo episodio.